Hola queridos centinelas, sean bienvenidos a la primera lección de este tercer trimestre, titulada Entregar la vida por la fe. El texto clave de esta semana lo podemos encontrar en Mateo capítulo 24, versículos 45 y 46. Dice así: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. Los primeros cristianos enfrentaron situaciones terribles a fin de mantenerse firmes en la fe. Nos resulta difícil imaginar el tener que pasar por circunstancias de este tipo, lo que sería estar dispuestos a resistirlas. Sin embargo, los primeros cristianos encontraron el valor para enfrentar lo peor. La interrelación que mantenían con Dios era tan fuerte que preferían ser martirizados antes que abandonar sus creencias. Una creencia superficial no es capaz de ofrecer este nivel de coraje. Por tener creencias profundamente enraizadas, las personas se disponen a guerrear y a matar a otros seres humanos. Sin embargo, ninguna creencia colma el corazón humano de valor para aceptar la muerte pacíficamente. Solamente el poder de Dios puede hacer que una pesadilla se convierta en un acto heroico. En Mateo 24, los discípulos le preguntaron a Jesús cuáles serían las señales del tiempo del fin. Jesús les respondió de una manera peculiar, con una profecía doble. Les advirtió con respecto a la destrucción de Jerusalén, que ocurriría en el año 70 después de Cristo, y también les reveló cómo sería el fin de los tiempos. Jesús les contó solamente aquello que era importante para esa época. Ellos necesitaban que se les advirtiera con respecto a la destrucción de Jerusalén para que aquellos que creyeran pudieran huir antes de la catástrofe. Necesitaban saber también cuáles serían las señales del fin para que ellos pudieran contárselas a las siguientes generaciones. Si observaban las señales, estarían a salvo, aun cuando no supieran exactamente lo que iba a suceder. Y lo mismo se aplica a nosotros hoy. Lee en tu Biblia los textos de Mateo capítulo 24, versículos del 3 al 14 y también los del 30 al 39. Había una buena razón para que Jesús les diera la información de esa manera, es decir, poco a poco. Él quería que los discípulos estuvieran preparados, sin embargo, no deseaba que ellos sufrieran anticipadamente. En Mateo capítulo 24, versículos 45 y 46, que es el texto clave de esta semana, Jesús contó 6 ilustraciones a fin de mostrarles a los discípulos la importancia de vigilar y estar listos. Esta fue la segunda de ellas. El comentario bíblico adventista del séptimo día dice lo siguiente con respecto a este texto. Esta parábola se aplica especialmente a los dirigentes religiosos y espirituales de la familia de la fe, cuyo deber es suplir las necesidades de sus miembros, y quienes por precepto y por ejemplo deben dar testimonio de su creencia en la pronta venida de Cristo. Piensa en las personas que han servido de referencia para ti como líderes espirituales. A fin de facilitártelo, aquí aparecen algunas de las características que tú puedes considerar. Ellas respiran el aire del cielo y viven de acuerdo con lo que profesan creer. Cuando hablan de las cosas de Dios, los ojos de ellas brillan. La más grande expectativa de la vida de ellas es la venida de Jesús. Son personas fieles a Dios y que asumen con alegría la responsabilidad de ayudar a otros a ser fieles también. Cuando oyeron aquella parábola, los discípulos no sabían que este sería exactamente el papel que ellos deberían desempeñar cuando Jesús regresara al cielo. Sin embargo, cuando llegó el tiempo, ellos demostraron ser fieles y sensatos, cumplieron con alegría la misión que el Señor les había confiado y alimentaron a los que vinieron después de ellos. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo capítulo 23, versículo 4. Ahora entremos al espacio de los datos curiosos de la lección número 1, para ver si lo sabías o no. Número 1. Si la nación de Israel de aquellos días hubiera permanecido fiel a Dios, Jerusalén habría sido preservada como la ciudad escogida. Sin embargo, prefirieron la apostasía y la rebelión. Número 2. El primer templo había sido destruido por Nabucodonosor. El segundo había sido construido 500 años antes del nacimiento de Cristo. El arca, el propiciatorio y las tablas de la ley ya no estaban más en el lugar santísimo. Elena de White escribió que en la época de la invasión de Babilonia, los hombres justos habían escondido el arca y su contenido en una caverna, y que permanece escondida hasta los días de hoy. El templo de Jerusalén era el orgullo nacional. Número 3. Dios envió juicios sobre Israel porque la nación había rechazado y crucificado al Mesías, despreció el ofrecimiento de misericordia y escogió ser gobernado por otro líder, Satanás. Por esta causa, Dios retiró su protección y ellos fueron entregados a los enemigos.
Número 4. Ningún cristiano fue asesinado en la destrucción de Jerusalén. Cuando el general romano retiró sus ejércitos sin motivo aparente, las fuerzas judías salieron en su persecución. Aquellos que habían creído en las palabras de Jesús reconocieron las señales y consiguieron escapar hacia un lugar seguro. Número 5. La terrible maldición que fue lanzada por los dirigentes judíos hacia ellos mismos en el enjuiciamiento de Jesús se cumplió al pie de la letra. Más de 1 millón de personas murieron y los sobrevivientes fueron llevados cautivos, vendidos como esclavos, lanzados a las fieras en los anfiteatros o diseminados como peregrinos por la tierra. Número 6. Al comparar la destrucción de Jerusalén con el tiempo del fin, Elena de White escribió: cuando el Espíritu de Dios se aparte del todo de los impíos y los deje abandonados a sus fieras pasiones y a merced de la hazaña satánica, entonces el mundo verá, como nunca los vio, los resultados del gobierno de Satanás. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Romanos capítulo 8, versículo 35. La persecución, tal como fue experimentada por los primeros cristianos, no existe así hoy en nuestros países. A veces pensamos que estamos siendo perseguidos cuando alguien está discrepando con nosotros, o desiste de darnos un empleo si no podemos trabajar los sábados. Esto se describe más precisamente como discriminación religiosa. Sin embargo, el tipo de persecución que enfrentaron los cristianos primitivos fue diferente. Ellos encararon la muerte, y fueron muertes horribles, creativas y brutales. En otras partes del mundo, los cristianos todavía enfrentan persecución en su más real sentido. Ellos se arriesgan su vida y la vida de sus familiares a fin de adorar a Dios. Están dispuestos a morir con tal de seguir la ley de Dios. Esto es devoción. Los primeros cristianos sufrieron intensas persecuciones. Sin embargo, provistos de la fuerza de Dios y de la certeza de su presencia, fueron capaces de enfrentar la muerte en defensa de lo que sabían que era la verdad. Para ellos, Dios era real. Es muy difícil imaginar enfrentarnos a este tipo de adversidades por causa de nuestras convicciones religiosas. Sin embargo, muchas personas en diferentes países saben muy bien lo que esto significa. Nosotros no nos encontramos confrontados con el mismo examen de fe en medio de la libertad que hoy disfrutamos en nuestro país al adorar a Dios de la manera que deseamos, con poca o ninguna oposición. ¿Cuán real es Dios para ti? ¿Cómo es tu experiencia con Él? ¿Para ti Dios es una idea o es un ideal? ¿Un conjunto de reglas? Si no experimentas de manera real a Dios en tu vida, estarás perdiéndote de algo emocionante y poderoso. ¿Cuán real deseas que sea Dios en tu vida? Acuérdate, Él no cambió. Él es el mismo que les dio las fuerzas a los primeros cristianos y está deseando comunicarse con nosotros y establecer una relación verdadera y duradera. Decídete hoy a serle fiel, sin importar la situación que tengas que enfrentar. Dios te va a revelar cuán real Él es. ¿Qué te parece comenzar haciendo de la Biblia tu guía en esta increíble travesía que se llama vida? En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú lo libraste. Salmo 22:4. Los textos complementarios del estudio de esta semana están en los capítulos 1 y 2 del libro El conflicto de los siglos o Los rescatados en el lenguaje actual y están imperdibles. Y nos veremos en una próxima lección. ¡Centinelas!